Prosthetic limbs to computer games. Hola amigos, en esta ocasión estamos hablando de la magia en la política. Claro, cuando yo digo rápidamente la magia en la política, le digo a alguna amiga, ¿qué piensas en la magia en la política aquí en Venezuela? Y es curioso, en un país tan mágico como Venezuela, la gente dice, bueno, pienso en los tipos fumando tabaco y en las brujerías que hacía Chávez y tal, porque digamos que en el mainstream o en lo que se dice por aquí, bueno, la magia en Venezuela la practican sobre todo gente ignorante. Y bueno, y Chávez porque es para los opositores y para mucha gente es el paradigma de todo lo malo, oscuro y triste que tiene nuestra idiosincrasia, nuestra nacionalidad. Hay gente que para la que Chávez representa todo lo malo de un venezolano, ¿no? Todos sus defectos, ya sean estos idiosincráticos, ya sean las ideas que tiene, las creencias que tiene y tal. Entonces, bueno, por eso para mucha gente Chávez no podía creer en Dios. Y primero porque era comunista, cosa que tiene sentido. Segundo porque le gustaban los ritos paleros. Hay un famoso libro que se llama Los brujos de Chávez y entonces cuenta un poco la relación de Chávez con la magia, ¿no? Pero esa parte de la magia, entonces es muy propio de gente muy ignorante creer que ese uso de la magia que hizo Chávez supuestamente, que no nos enteraremos realmente qué uso hacía de la magia, ni nos enteraremos de que Nicolás Maduro también hace uso de la magia. Yo por ahí me enteré por un amigo que conoció un amigo que conoció un amigo que cuando nuestro presidente actual era canciller, tenía un tipo en su comitiva solo para darle suerte. Le pagaban un sueldo para darle suerte. Bueno, yo lo que dije en aquel momento que me contaron esto es, bueno, pero el tipo hacía su trabajo porque le dio suerte. O sea, terminó de presidente de Venezuela y ya lleva bastante tiempo. Eso podría atribuirse a la suerte. O a otras cositas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este programa con respecto a la magia? Porque la magia, que la incluimos dentro de la alquimia, las ciencias ocultas, las ciencias herméticas, ¿no? Esta magia que viene de la antigüedad ha tenido una relación estrecha con la ciencia, con la política, con el poder. Claro, si los sacerdotes estaban en contacto directo con los dioses y los reyes antiguos eran descendientes de los dioses, o sea, ya de por sí estaban en una relación mágica, ¿no? Con la realidad. Y el hecho de que gente los obedeciera se debía a esa creencia mágica en ese poder pues exquisito. Ya más recientemente vemos un poco la historia de la magia, digamos, mainstream entre los políticos, es decir, políticos que creían en astrólogos, políticos que hacían hechicerías, vudú, por ejemplo, Papadoc en Haití, que Papadoc fue una plaga para Haití y fue un brujo negro que no tendría nada que envidiarle a cualquier historia de terror, ¿no? Poco, si nos ponemos a ver la magia en estos términos, magia blanca, magia negra, tampoco tendría nada de extraño, ¿no? Pensar que una persona que puede llegar a un sitio, a un país, por ejemplo, ¿no? Donde se goza de cierta prosperidad, de cierta libertad y de ciertos derechos, de repente, por un lado, prometer que lo va a enriquecer y que lo va a hacer más grande y que lo va a hacer más arrecho, y hacer todo lo contrario, destruirlo a los ojos de todos y sin que nadie pueda evitarlo. Bueno, eso es un tipo de magia, ¿no? También. Prosthetic limbs to computer games. Vamos a explicar la magia en nuestros días. Primero tenemos que entender exactamente qué es la magia. La magia es realmente un poder superior. La magia es un truco que nos hace creer en un poder superior que realmente no existe. Que es como lo ve la mayoría de la gente, la prestidigitación, o sea, es thrillerismo, es engaño, es falsedad, es fantasía. O la magia es un poquito de ambas. O sea, tiene algo de una tecnología que desconocemos, tiene algo de uso de trucos y de cosas que podemos ver, que nos superan.
te traigo por aquí para yo hacer otra cosa por el otro lado, ¿no? Continuamos con elementos cotidianos, elementos tan sencillos y relacionados con el juego y con la magia como los dados. Unos dados de cimo tan sencillo como colocarlos así de esta manera, por ejemplo, el 3 y el 5. Hacer magia con un dado, bien complicado por su sencillez. 3 y 5. Mi pregunta sencilla. ¿Dónde está el 3? ¿Izquierda o derecha? En la derecha. Bueno, es mi derecha, pero es tu izquierda. Es que siempre es el problema de estar enfrentado. Yo por eso nunca me enfrento, no me gusta enfrentarme, porque cuando el 3 está a mi izquierda de vuestra derecha, o sea, a la derecha de mi izquierda, siendo la izquierda de vuestra derecha, la derecha de mi derecha, siendo vuestra... Vamos, que es un lío, que prefiero dejarlo también, porque no, esto es eterno, no hay necesidad. Entonces esto es tan sencillo como que el 3 y el 5, al avanzar los dados, justo sale el 5 en el dado donde estaba el 3 y viceversa. Y al volver atrás, cambia. Avanzo y retraigo y entonces se ve el cambio, la transposición. Aquí suceden dos conceptos que se relacionan. El primero es que un movimiento de esta forma oculta este otro pequeño movimiento. Sin embargo, nosotros también aquí usamos lo que denominamos la distracción mental. Cuando hago la pregunta ¿dónde está izquierda o derecha, izquierda?, estamos haciendo una pregunta que el espectador se ve obligado a responder como una cosa natural. En el momento en que él se cuestiona esta pregunta y tiene la necesidad de responderla, su atención se está bifurcando. Entonces, aunque él no deja de mirar... Por lo de derecha e izquierda, claro, que no coincide con la del que tiene enfrente, ¿no? Efectivamente. En ese segundo donde el espectador está diciendo, es mi izquierda o es tu derecha, ese cuestionamiento, el espectador está diciendo, es mi izquierda o es tu derecha. Ese cuestionamiento es donde la atención, sin dejar de mirar las manos del mago y sin dejar de sentir que está observando todo, su atención se está bifurcando. Por lo tanto, estamos mermando su capacidad de atención, donde la atención, sin dejar de mirar las manos del mago y sin dejar de sentir que está observando todo, su atención se está bifurcando. Por lo tanto, estamos mermando su capacidad de atención. Y claro, parece que hubiera una intencionalidad de que la gente esté tan perdida cuando se habla de la magia. Cuando se habla de la magia, por ejemplo, en un país tan mágico como Venezuela, donde todo el mundo sabe que, por ejemplo, Bolívar era masón y que existen tantos cultos y tantas cosas, lo que te dicen, bueno, sí, que Chávez era valero y era santero y no sé qué, y era masón y no sé qué, y la maldición de que desenterró a Bolívar y todos estos cuentos, ¿no? Pero cuando te pones a estudiar la historia, aparte de Rasputín, que es el más famoso de estos brujos que fueron asesores de reyes, bueno, tienes a John Dee asesorando a la reina Isabel de Inglaterra, la que inventó la piratería y el imperialismo más ácido, más malandro. La reina Isabel, que era bastante bruja también. Te enteras que Reagan consultaba a una astróloga y sobre todo después, porque creo que le advirtió que le iban a pegar un tiro, que si te enteras de la historia de Papadoc en Haití, ese hechicero santero que acabó, o sea, fue una plaga para Haití, una plaga humana, o sea, él en sí mismo, un demonio, que hemos visto en las películas, pero en la realidad, ¿no? Hombre, desde luego que cuando uno ve cómo se mueve el poder en el mundo y uno ve que, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos o un presidente de aquí de Venezuela, o sea, cuando uno ve o sea, que estamos hablando de millones de dólares, de millones de almas, estamos hablando de un país completo, ¿no? Entonces las puñaladas son y los crímenes son y tienes que estar con 4 ojos para que no te maten. O sea, entonces estos personajes, como por ejemplo Fidel Castro, del que ya hablé en otro programa y que se los invito a ver, o Chávez, o Saddam Hussein, o Gaddafi, o Obama, o Hillary Clinton, todos estos personajes que acceden al poder, o sea, que acceden a controlar la vida y el decidir el destino de miles y millones de personas. O sea, esta gente decide que va a tirar una bomba en tu poblado y acaba con tu vida, con tu pasado, con tu abuela, con tu tatarabuela y con tu historia.
Eso solo si la bomba, si decide que además va a hacer un plan de inteligencia para reventar una sociedad, pues pasa lo que pasó aquí en Venezuela, ¿no? Acaban con tus recuerdos, con tus tradiciones, con tus lugares, con tus edificios, con tu vida. Y ellos siguen ahí tranquilos y tú estás por ahí emigrando, estás cruzando el Darién, estás perdiéndolo todo, estás comiéndote un nabo y ellos ahí tan tranquilos y a la gente la matan en las marchas y la vaina y tal. Y está, mira, Maduro ahorita está en el Cairo viajando feliz, muerto de la risa, ¿no? Pero para que él esté ahí muerto de la risa en una foto, que vete tú a saber cómo está de verdad, ha tenido que morir mucha gente ha cambiado su vida, mucha gente ha perdido sus cosas, mucha gente ha sido víctima de una serie de cosas, gracias a la complicidad de él con otros poderes que decidieron secuestrar este país. Y te lo quitaron. Entonces, bueno, hay que admitir, y supuestamente, entonces, y ves en los medios que se burlan, no, que habló con un pajarito, no, que Maduro es huevón, que iba a ver a Saibaba, no, que Maduro es pendejo, que es tonto el culo, que es gafo, es mongólico, igual que Biden. Biden es un normal, Biden está chocho, ¿no? Pero esos subnormales y esos chochos hacen que tú viajes o tengas derecho a entrar a un país o no tengas derecho, o te tengas que poner una vacuna para viajar, o no sé qué. Entonces, bueno, si eso no es magia, tú me dirás qué coño es eso que hace que unos subnormales que nadie sabe quién los puso ahí. No, que la democracia, que los eligieron. Ya, pero ¿quién los puso porque tú los eligieras? Pues siempre te dan 2 chances, Guatemala o Guatepeor. Elige. O sea, elige cómo quieres que te matemos, si con cuchillo o con pistola. Pero no es que de dónde salió Maduro, de dónde salió Guaidó, de dónde salió Biden, de dónde salió Trump, de dónde salieron estos hijos de puta. O sea, ¿quién los pone ahí para que tú tengas ese chance y digas, bueno, este es el menos malo de cualquiera de los dos? Y los dos son una mierda, y los dos van a hacer lo mismo, y los dos van a... O sea, no importa lo que te digan. Eso es malo, eso es... En 1957, y después de un periodo en el que había habido 5 presidentes en un año, llega al poder François Duvalier. François Duvalier es un médico local, es un hombre que ha trabajado en las zonas rurales, es un hombre que ha estado en contacto con la gente del campo, ha atendido personas, conoce la situación y recibe palomita por parte de Estados Unidos. Lo que pocos sabían es que François Duvalier era un fiel creyente en el vudú y un seguidor a pies juntillas de todo esto. Tan es así que muy pronto se hace correr la voz de que el presidente es un Hongan, un sacerdote vudú, y que tiene un poder enorme. De hecho, su propia presencia se manifiesta como una imagen, una especie de mimetización con el Barón de Samedi, el Señor de los Muertos, quien siempre aparece en la mitología vudú con un sombrero de copa, elegantemente vestido, todavía con algodones en la nariz, simulando que es un cadáver, y es un cadáver como tal. Pero, con frecuencia, François Duvalier aparece con atavíos que le permiten mostrar su poder en el ámbito de lo espiritual a través del vudú. Él mismo se declara ser un gran sacerdote vudú. Claro está que eso no es lo único. También realiza actos públicos en los cuales aparece y realiza ceremonias que tienen connotación vudú. El propio poder de François Duvalier estaba muy relacionado con esto. Verá, Duvalier lo que hizo fue formar una especie de milicia conocidos como los Tonton Macoute. Tonton Macoute significa el hombre del costal. Esencialmente eran los hombres del costal, los que vienen en la noche y te llevan y nunca regresas.
lo cual también tenía una connotación vudú interesante. Tontón Macut se traducía como la milicia de voluntarios para la seguridad nacional, y en realidad era una tropa absolutamente irregular, irregularmente uniformada, irregularmente armada, con fusiles viejos, pistolas, pero que tenían la libertad de ejercer la violencia indiscriminada y en cualquier momento. El simple hecho de opinar en contra de alguna decisión del presidente era suficiente para que los Tontón Macut llegaran y nunca más volvieras. Y claro, estos fervientes seguidores además iban altamente influenciados por la creencia en el vudú, de tal forma que se volvían una milicia que tenía, por una parte, un fuerte componente de interés político, estaban protegidos por el poder, ejercían un poder absoluto sobre la población, una cosa terrible. Pero además, también tenían una cierta cercanía por cuestiones espirituales. Y si bien el vudú no es una religión que busque el mal, contrario a todo lo que se cree, es una religión que busca el bien. Es una religión que tiene una deidad principal y numerosos loas o espíritus que colaboran al estar bien de las personas. Sin embargo, hay dos variantes. La religión vudú redé, que es la que sana, la que cura, la que ayuda a las cosechas, la que cuida de los niños, y el vudú congo, el vudú que daña, el vudú que mata. En este entorno ya se imaginará usted lo que significaban todas estas creencias combinadas, en tanto que un Hongan es un sacerdote buduista y su pareja, Mambo, es la mujer sacerdotisa. En el vudú congo, en lo oscuro, está el Bokor y la Caplata, que es la mujer que hacen hechicería y dañan. Por su parte, François Duvalier se presentaba como un gran Hongan, un sacerdote máximo, pero en el ámbito del Tontón Macut era conocido como Bokor, como el hechicero, como el que podía matar a distancia, como el que podía envenenar, y aquello se volvió increíble. Porque, verá, hay un tema aquí muy interesante, y es que en 1961, cuando John F. Kennedy es nombrado presidente de los Estados Unidos, François Duvalier establece contacto con la Casa Blanca para pedir apoyos. Un aeropuerto, unas carreteras, muchas cosas. Aparentemente se había logrado un buen acuerdo. Sin embargo, al paso del tiempo, no ocurrió nada. El propio François Duvalier había organizado un evento masivo con muchísimas personas para agradecer la gentileza de los estadounidenses y agradecerle a John F. Kennedy el apoyo para Haití. Pero este nunca se concretó. En realidad, John F. Kennedy no sentía ninguna simpatía por este tirano, porque era un sujeto que asesinaba gente, descabezaba y hacía cosas horribles a sus adversarios políticos. Como consecuencia, la Casa Blanca no solamente no ayudó a François Duvalier, sino que envió recursos para movilizar un levantamiento. Duvalier se entera de esto, solo Dios sabe cómo, pues por supuesto tenía 200,000 Tontón Macuts regados por todas partes, pudo conocerlo muy pronto y actuar en consecuencia. Decepcionado, despechado y ofendido, el propio François Duvalier declararía públicamente una maldición contra John F. Kennedy. Si no me lo cree, en noviembre de 1963, en los primeros días de noviembre de aquel año del 63, en un evento público con muchísimas personas, François Duvalier, más conocido como Papa Doc, realizó una ceremonia vudú para buscar la muerte de John F. Kennedy. Al término de aquello declararía que había logrado conjurar para John F. Kennedy una muerte en los próximos 10 días. Llámele usted casualidad o no. El hecho es que, unos días después, el día 22 de noviembre, John F. Kennedy es asesinado en los Estados Unidos. Puede ser simplemente una mala casualidad, pero François Duvalier se valió de esto para hacer evidente su poder. Había matado, por medio del vudú, al presidente de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Todo el mundo opina que no fue así, pero él había hecho un ritual público, lo que le dio un poder increíble, pero este poder lo ejerció de tal forma brutal que era capaz de asesinar gente en espectáculos públicos.
En una ocasión capturó a un grupo de disidentes, eran, si estoy en lo correcto, 16. Reunió a miembros de la Iglesia, los representantes de la Iglesia Católica, a los miembros del Congreso, a los representantes de otras naciones que estaban ahí, reunió numerosas personas y realizó un fusilamiento público. Él mismo, vestido con su traje elegante y demás, fue el que dio la orden de los fusilamientos, y hay quienes aseguran que él mismo dio el tiro de gracia a varios de aquellos reos. Los cuerpos fueron enviados a diferentes locaciones, y el del cabecilla principal de aquel intento de levantamiento fue colocado en el aeropuerto en un sillón durante 5 días, hasta que el hedor era insoportable. Esto no era tan extraño. Los Tontón Macut podían entrar en cualquier casa a cualquier hora, llevarse a una persona y torturarla. Cuando la persona preguntaba ¿por qué?, no había una pregunta específica, no había una respuesta. Simplemente, como una precaución, abducían personas, las torturaban para ver qué sabían. Las personas normalmente no sabían nada, pero dirían lo que fuera, bajo la premisa de tortúralo. Tú no sabes lo que él sabe, pero seguramente sabrá algo, así es que tortúralo. Y esto llevó a más de 200,000 personas muertas. Una situación tremenda. Sin embargo, a pesar de todo esto, el poderío de François Duvalier era tal que logró ser nombrado presidente vitalicio y que el cargo fuera hereditario. Es decir, que se le transmitiera a su hijo. Y no me lo va a creer usted, pero eso se basa en la idea de que era un hechicero vudú, y que como tal, cualquier oposición podía ser eliminada. Bien, el vudú no es una religión que busque el mal, contrario a todo lo que se cree, es una religión que busca el bien. Es una religión que tiene una deidad principal y numerosos loas o espíritus que colaboran al estar bien de las personas. Sin embargo, hay 2 variantes. La religión vudú redé, que es la que sana, la que cura, la que ayuda a las cosechas, la que cuida de los niños, y el vudú congo, el vudú que daña, el vudú que mata. En este entorno, ya se imaginará usted lo que significaban todas estas creencias combinadas, en tanto que un Hongan es un sacerdote buduista y su pareja, Mambo, es la mujer sacerdotisa. En el vudú congo, en lo oscuro, está el Bokor y la Caplata, que es la mujer que hacen hechicería y dañan. Por su parte, François Duvalier se presentaba como un gran Hongan, un sacerdote máximo, pero en el ámbito del Tontón Macut era conocido como Bokor, como el hechicero, como el que podía matar a distancia, como el que podía envenenar, y aquello se volvió increíble. Porque, verá, hay un tema aquí muy interesante, y es que en 1961, cuando John F. Kennedy es nombrado presidente de los Estados Unidos, François Duvalier establece contacto con la Casa Blanca para pedir apoyos. Un aeropuerto, unas carreteras, muchas cosas. Aparentemente se había logrado un buen acuerdo. Sin embargo, al paso del tiempo, no ocurrió nada. El propio François Duvalier había organizado un evento masivo con muchísimas personas para agradecer la gentileza de los estadounidenses y agradecerle a John F. Kennedy el apoyo para Haití. Pero este nunca se concretó. En realidad, John F. Kennedy no sentía ninguna simpatía por este tirano, porque era un sujeto que asesinaba gente, descabezaba y hacía cosas horribles a sus adversarios políticos. Como consecuencia, la Casa Blanca no solamente no ayudó a François Duvalier, sino que envió recursos para movilizar un levantamiento. Duvalier se entera de esto, solo Dios sabe cómo, pues por supuesto tenía 200,000 Tontón Macuts regados por todas partes, pudo conocerlo muy pronto y actuar en consecuencia. Decepcionado, despechado y ofendido, el propio François Duvalier declararía públicamente una maldición contra John F. Kennedy. Si no me lo cree, en noviembre de 1963, en los primeros días de noviembre de aquel año del 63, en un evento público con muchísimas personas, François Duvalier, más conocido como Papa Doc, realizó una ceremonia vudú para buscar la muerte de John F. Kennedy.
Al término de aquello declararía que había logrado conjurar para John F. Kennedy una muerte en los próximos 10 días. Llámele usted casualidad o no. El hecho es que, unos días después, el día 22 de noviembre, John F. Kennedy es asesinado en los Estados Unidos. Puede ser simplemente una mala casualidad, pero François Duvalier se valió de esto para hacer evidente su poder. Había matado, por medio del vudú, al presidente de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Todo el mundo opina que no fue así, pero él había hecho un ritual público, lo que le dio un poder increíble. Y bueno, para cerrar esta parte de este primer con la magia en la política, que vamos a estar tratando casi en todo el programa, porque la doctrina del shock, es decir, el shock, la locura, es una estrategia de distracción clásica que usan todos los prestidigitadores. Es una tesis central del manual que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da y saben que desde ese momento el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock. That you should never allow a good crisis to go to waste, because a crisis is an opportunity to also do good reforms that in normal times people will never agree to, but in a crisis you see we have no chance, so let's do it. Vaccine won't help us go the to vaccine the test, of course. Will help us, of course. It will make things, more manageable. Surveillance, people could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin. One of the features of this fourth industrial revolution doesn't change what we are doing, but it changes. Lo que es nuevo ahora es que tenemos estas nuevas e inmensamente poderosas tecnologías para secuestrar y abusar de la atención humana. El problema al que nos enfrentamos ahora es que la tecnología está superando nuestras debilidades. Ahora hay poderosas técnicas que pueden identificar nuestras debilidades, lo que ya tienes, lo que ya odias, y captar nuestra atención presionando estos botones emocionales. Which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it and understand people better than they understand themselves. Se ha venido a escuchar, no a hablar. Hay que decantarse por una buena y tradicional amenaza a la salud pública. Soy de la misma opinión. Una enfermedad a la que nadie sea inmune, como los tiburones, solo que en lugar de tiburones será una epidemia y en lugar de verano será siempre una nueva enfermedad. Siento ser el que fastidia algo que les encanta a todos. Le encanta fastidiarlo todo. Pero, Yanis, tenemos ciertas normas. No puede ser una enfermedad inventada. Lo más ético es liberar un virus mortal entre la población. Cosa reservada, pero aún no la hemos probado. Acércate, NBC. Bueno, nosotros creemos en las pruebas, pero... Bien, ya tenemos la enfermedad mortal. Ahora solo hay que echarle la culpa a algo que ya hay en todas las casas. Algo a lo que la gente ya tema un poco. Viene la gripe del gato doméstico. El Centro de Desinformación de Enfermedades predice con cierto grado de probabilidad que la gripe gatuna se puede extender con el siguiente hipotético patrón epidemiológico. Estén alerta, ese cuerpo caliente sobre su regazo tal vez esté a punto de arrancarle los entresijos. Permanezcan sintonizados a la espera de más información en caso de experimentar síntomas de sed leve, hambre ocasional, ¡Date cansancio prisa, hijo! nocturno. Tenemos que quemar todo lo que ha tocado el gato antes de que el virus nos vuelva paranoicos. Is maybe the most important event of the 21st century. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Natural selection
is replaced by intelligent design. The era of inorganic life is now beginning. In the coming decades, AI and biotechnology will give us godlike abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. We are about to enter a new era of inorganic life shaped by intelligent design. Our intelligent design. Prosthetic limbs to computer games. Que te vigilan con drones, o en China tienen encerrado hace poco gente, pobre gente, la tienen con el cuento del COVID-0 y vaina, o sea, la gente se está tirando por el balcón porque la están matando. En Irán están matando a las mujeres, pero a coñazos de una manera brutal. En Qatar, donde se hace el Mundial de Fútbol, eso está construido con sangre, todos esos estadios, ¿no? Entonces vemos cada día rituales públicamente, vemos el culto a lo feo, al satanismo, a la deconstrucción del ser humano. El diablo, nunca mejor dicho, está en los detalles. El libro que está encima de la pila es de Michael Borremans. Una vez más, la presencia de este libro no es casual. Se ajusta perfectamente al tema general de las campañas. La obra más famosa de Michael Borremans se titula Fire from the Sun. El trabajo de Borremans gira en torno al trauma, el abuso, los rituales y el canibalismo. En otras palabras, todo esto tiene que ver con la enfermedad de la élite, que están tratando de llevar, mediante el mecanismo de la ventana de Overton, a una aceptación general en la sociedad. Es por eso que el libro de Borremans apareció en la foto de Balenciaga. Nada de los objetos que aparecen en una campaña de este tipo es al azar. Hay un director armando la puesta en escena, un director que elige con precisión cada uno de los objetos, la distancia, lo que sale en el foco, lo que no sale en el foco. Tras la polémica, Balenciaga emitió una disculpa, pero probablemente fue parte del plan desde el principio. En los últimos años hubo varias compañías importantes que publicaron imágenes de este tipo, ¿no? De esta calaña, para luego disculparse. Por ejemplo, la sugerente sesión de fotos de Zara con una modelo infantil. Sin embargo, esta disculpa es completamente inútil. No borra el hecho de que varios adultos trabajaron a sabiendas en estas imágenes mientras que otros las aprobaron. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. La pregunta, entonces, es ¿por qué harían algo como todo lo que acabamos de ver? La respuesta corta es que muchos de ellos están involucrados en este tipo de prácticas. Peor aún, la élite se involucra en estas prácticas sistemáticas de maltrato con fines que son mucho más malvados, si cabe aún, de lo que uno puede pensar a primera vista. Y como hemos descrito respecto a los ritos cananeos. The data is wrong. This is corruption beyond belief.
Was agreed to by 179 nations. It's called the Agenda for the 21st Century. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, well, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. All systems have to be brought into harmony in order to control them all. Because when systems don't meet, when they're out of balance or not in sync with one another, they can't be controlled centrally. And the goal of Agenda 21 is one world government and total control from a central unit. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. People in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press attacks me and calls me, which is totally ridiculous. It is a, but it's not a theory. It's a fact. The three pillars of United Nations Agenda 21 are economy, ecology, and equity, the three E's. And everyone sort of thinks that they know what that means, the idea of social equity. It must mean that, well, everyone's going to have access to clean water and clean air, and no one's property is going to be used as a dumping ground because they are at a poverty level. But really what social equity is about impoverishing huge portions of the population and bringing down the developed nations. Everything that we're looking at now is destined to collapse our economies. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. And what major corporations want in this development is to be able to have full movement of workers without borders or boundaries, to be able to move their goods through without regulations, and to reduce wages. And so this is the goal. So this is what you find with social equity. And of course, economy and ecology is about, these are the three circles: economy, ecology, and social equity. And where they meet in the center is balance. But really that balance is a communitarian balance. So it's not balance of well-being of the people. What it is it's a balance for corporations so that they can exploit and control and have populations in an area, in tightly packed, dense areas, so that they can be surveilled and managed. And this is what that balance looks like as far as the development of a totalitarian state is. The mainstream media is owned by 5 major corporations, and you're not going to get this information from the mainstream press. So you need to be your own press. You need to educate yourself. You need to get out there and educate your neighbors, your community, your real community. You need to help your children understand that they're being indoctrinated from pre-kindergarten to postgraduate school. All of us have a responsibility to ourselves and to others. This is true community, to work for personal freedom. And always remember that
even though we work as a group, if we do work as a group, we're all individuals in those groups, and we answer only to ourselves. And this is essential. It's essential as free human beings. This is what we are. We are free, and we need to continue to be free. And I do believe that we will win, but we have to. Estamos sometidos a una guerra psicológica brutal, mágica, una magia negra global, donde vemos ese poco elementos satánicos de la magia más chunga, del vudú, más porque vemos a los zombies. O sea, uno de los, por ejemplo, en la magia negra de Haití o del sur de Estados Unidos también, donde están esas tribus negras, había creación de zombies. Los zombies es un acto mágico, ¿no? Crear zombies. Entonces, que los medios de comunicación sean capaces de crear un poco zombies que son negacionistas a la realidad y solo le creen a los medios de comunicación y a los fact-checking, a toda esta vaina. O sea, un poco de gente hipnotizada mongólica, que sabe lo que te va a responder de cada cosa, que está cagada con cosas, con el cambio climático, la vaina, que adora a los gays, que no sé qué, que tal, que todo el mundo haga lo que quiera, que las feministas, que se comen todo lo que les tira. O sea, son así todos igualitos. Son como robots, los primeros clones de la historia, pero ya mentales. Eso es magia. Entonces, bueno, de la doctrina del choque y de la magia y de la política vamos a estar hablando en los próximos programas y este es un poco el motivo por el que quería cerrar un poco este programa de la magia. Como vimos, la magia es prestidigitación, engaño y verdad. O sea, es capaz de ser tal, pero logra unos cometidos. O sea, el mago se mueve entre el engaño y la creación de realidades inexplicables, ¿no? La magia políticamente, por ejemplo, podríamos ver que las 7 plagas de Egipto que le tiró Moisés a los judíos, a los egipcios, perdón, a los egipcios, ¿verdad? Lo leí en un libro hace años, uno de los primeros actos de magia negra de la historia, que se recuerden. O sea, una vaina que le cayó a los pobres egipcios, que no se sabe por qué esa ira tan violenta, ¿no? Porque, bueno, lo habían criado, el tipo se había criado ahí, perseguían a su pueblo y tal, pero coño, por más que sea, te podías cortar un poquito con las 7 plagas, ¿no? Ahí Moisés. Bueno, esa es la primera magia negra política que conocemos en la historia, así más arrecha. Y lo que ha pasado a raíz del 2020, donde han enmascarado a todo el mundo, y donde han pinchado a todo el mundo, y donde han generado terror así en las redes, y la peste, y la vaina, ¿no? ¡Wow! Han montado el apocalipsis mediático. Y con los periódicos, las vainas, entonces la desinformación, y los bots, y el poco de noticias, así, ¿qué tal? Y mientras privatizaron el agua, por ejemplo, salió a bolsa. El agua sale a bolsa, no te dice la privatizaron, ahora no, o sea, las personas que viven al lado de un río no van a tener derecho a beber esa agua porque alguien la va a comprar y le va a poner una cerca. Y, o sea, cada día están acabando con el derecho natural, o sea, nos están secuestrando con un acto de magia negra terrible, una élite y un gobierno mundial, el que no lo quiera ver, con la ONU y, o sea, con pinchados laboratorios, vergas, tal. Esto me lo van a censurar, espero que no, por eso hablo así malandro venezolano, para ver si cuela en YouTube, porque sé que no se puede hablar de ciertas cosas. O sea, la censura es terrible, mundial, global. Y el machaque con el transhumanismo y el poco de vainas que estamos viendo. Y la promoción de la muerte y la promoción de la fealdad y la promoción del satanismo y de un poco de vainas feísimas. O sea, que y películas y todas. Antes veíamos telenovelas de gente que se enamoraba. Y ahora vemos la vida de un psicópata, cómo se come a la gente, cómo bebe sangre, o vemos la historia de un vampiro, o vemos la historia de... O sea, verga, o la historia de unos asesinos, hijos de puta, Juego de Tronos. ¿Cómo se las gastan estos cabrones? ¿Cómo se las gastan el poder, ¿no? Ese poder que está ahí, que son los millonarios, que se están quedando con todo y que hacen lo que les sale de los cojones.
y que tienen caras subnormales y de monstruos y de bichos, porque dígame el nuevo rey, bueno, y la antigua reina, la cara de vampiro, yo no sé si comen sangre de verdad o hacen rituales satánicos, pero la cara de bicho la tienen, y el poco de muertos y asesinados y torturados y desplazados y el poco de crímenes que han cometido esas personas que están en esa cima de esos poderes es una vaina satánica. O sea, ese poder tan arrecho y es mágico, es lo invisible, lo que no podemos ver, pero que nos mueve. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar en este programa, de esto hablamos en este programa y de esto vamos a hablar en los siguientes. Prosthetic limbs to computer games.